Lo que yo veo es que simplemente esta es una situación anecdótica. Mira, yo he vivido y he sido parte de un gobierno como el de Alejandro Toledo, en el cual la bancada era sumamente complicada, pero habían personas desde el premierato, como Carlos Ferrero, que sabía articular diversas posiciones, el mismo Lucho Solari, etcétera, etcétera, porque las bancadas siempre son así, sobre todo cuando son bancadas oficialistas. Tienen deseos de compartir el poder, tienen el deseo de fiscalizar, porque a su vez les exigen en sus diversas circunscripciones fiscalizar, cuando ven sobre todo que como consecuencia de la campaña electoral, ellos han hecho una serie de promesas. Entonces no se cumplen las promesas, entonces le echan la culpa al parlamentario, y el parlamentario tiene la obligación de fiscalizar. Así que yo creo que lo que ha pasado el domingo simplemente es una situación anecdótica. Ya se han limado, creo, las asperezas, van a hablar con el Comité Ejecutivo Nacional la próxima semana. ¿Cuándo es la reunión? La próxima semana. Y para mí, yo creo que esto ya es una cuestión de voltear la página. Yo, la verdad, lo tomo con bastante humor. Yo no veo que hayan ni 10 ni 7. ¿Sabes por qué? Porque las bancadas parlamentarias no se miden pues porque marcas tarjeta ni cosas por el estilo, porque vino o no vino. Los que dicen eso jamás han militado en un partido. Así te lo digo. Saca declaraciones de todos aquellos que dicen, no viene a las reuniones, no viene, ¿no? Todos esos nunca en su vida han militado en un partido. Por lo tanto, pontifican desde el desconocimiento de lo que es un partido. ¿Se está refiriendo a los ministros? No, me estoy refiriendo en general a los opinólogos, a los que hoy día son parlamentarios, pero que nunca han militado, a quien quieras, políticos, periodistas, cualquier persona que tenga voluntad de opinar. Cuando dicen, ¿no vienen a las reuniones? Bueno, ¿quién ha dicho de que uno tiene que asistir? Yo he estado en N reuniones, en mi partido, con otras agrupaciones, en la cual la voz cantante la puede tener el portavoz, el vocero, el delegado, el personero, etcétera, etcétera. Y el colectivo toma las decisiones sobre la base de lo discutido allí. Entonces, ¿cómo se debe medir a una bancada? A una bancada se le mide por el lugar donde se desenvuelve. ¿Dónde se desenvuelve una bancada? En el Parlamento, no cuando asiste a un lugar determinado. Y en el Parlamento, yo desafío a que venga acá a tu programa, quien quieras, a que me digan en qué momento la bancada de Peruanos por el Cambio se ha comportado de manera desleal con el Ejecutivo. Ahora. O sea, invita a quien quieras a debatir, punto por punto, que me digan en qué momento la bancada ha tenido un comportamiento en contra de lo que es el Ejecutivo. Entonces, la bancada sí es leal, la bancada se comporta donde se tiene que comportar de manera coherente, a tal punto que el mismo Diario del Comercio que tienes en tus manos señaló en un informe que en la bancada de Peruanos que la bancada de Peruanos por el Cambio era la segunda más consistente en materia de votación luego de Fuerza Popular. Entonces eso demuestra que a la hora de votar, que es como se mide una bancada, pues nosotros hemos actuado de manera coherente. Todo lo demás es anecdótico. ¿Y eso no lo tiene claro el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala? Porque las declaraciones del fin de semana han sido, digamos, han levantado polvo, ¿no? Yo creo que él ha reaccionado sobre la base de unas declaraciones que aparecieron en Perú 21 de Salvador Geresi, y obviamente como él es un ser humano, tiene una serie de tensiones, ha querido responder, pero luego, más allá de eso que puede haber generado un ambiente de discrepancia, yo creo que la situación se ha calmado. Tanto el Premier no ha vuelto a tocar el tema, de parte de la dirigencia de Peruanos por el Cambio han dicho reunámonos, y yo creo que así es la política. Mira, la política es enfrentamientos. No le pidan a los políticos estar en un ambiente de calma ni cosa por el estilo. En algunos casos va a haber crispación, en otros casos va a haber normalidad, en otros casos va a haber desavenencias, en otros casos va a haber conjunciones, o sea, así es la política. El presidente del Consejo de Ministros, Zavala, pudo haber dicho autocríticamente que había que mejorar la coordinación con la bancada, pero no marcar esta línea divisoria, ¿no? Los 10 que apoyan y que van, y los otros como si fuesen los separatistas. Porque además la reacción de los parlamentarios que se han sentido aludidos tampoco ha sido la mejor. ¿No? Acá hay algunas declaraciones, bueno, las hemos escuchado desde el domingo, en realidad, por la noche, a través de Twitter en algunos casos y a través de entrevistas que han concedido a reporteros en otros, ¿no? El tema de, por ejemplo, lo que dijo Salvador Heresi cuando califica de infantil lo que había dicho el primer ministro, que Gilbert Violeta cuando cuestiona desde Facebook y dice que esto es un error de apreciación de parte del primer ministro y le reprocha que el trabajo de un congresista no es reventarle cohetes a los ministros, sino fiscalizarlos democráticamente. Luego siguió subiendo la temperatura. Jorge Villacorta llegó a decir que debería dar un paso al costado, incluso Fernando Zavala, ya con una crítica que además uno se imaginaría en la voz de un fujimorista, ¿no? Para que llegara a decir eso.
Tiene que haber sucedido algo al interior y en ese tema de coordinación algo tiene que haber funcionado mal para que Zabala haya dicho lo que ha dicho, porque lo otro era dispararse a los pies. Bueno, yo creo de que él, como te digo, ha reaccionado. Yo veo la parte positiva que ahora van a conversar y creo también de que esa situación... ¿Van o vamos? No, van a conversar porque él va a conversar con el Comité Ejecutivo Nacional. Conmigo no tiene que conversar absolutamente nada por este impasse. Yo me llevo bien con todos. Con los 10, con los 7 y mejor aún con los 17. Para mí, lo que pueda suceder como consecuencia de opiniones de terceros, tengo el suficiente kilometraje para no sentirme aludido, para saber en qué consiste la política, para saber que pueden haber anécdotas como esta y sobre todo que cuando se trata de unirnos en temas de Estado, todos estamos juntos, alrededor del presidente que es la figura central. Y lo demás es propio del acontecer político, pero eso sí, hay cuestiones que son inaceptables. Mi querido amigo Jorge Villacorta tuvo lamentables expresiones, yo lo conozco a él de hace muchos años, sé que es un excelente operador político, completamente desperdiciado por este gobierno, eso sí lo quiero dejar absolutamente claro, es una persona que podría estar ayudando mucho en este momento, pero eso no justifica que situaciones como esta, esas declaraciones lamentables que yo he criticado públicamente y lo vuelvo a hacer, de comparar pues al gabinete con el Ku Klux Klan, eso es inaceptable desde cualquier punto de vista y con eso malogró todo lo bueno que podría haber planteado en términos políticos. Jorge Villacorta dijo eso y más. Tenemos precisamente un byte para escucharlo a continuación, luego seguimos con la entrevista. Que la presencia de Fernando Zabala en esta etapa del gobierno, yo pienso que ya es lesiva. ¿Es lesiva la presencia de Fernando Zabala? Mira, yo creo que cualquier persona que el presidente decida que lo acompañe en el cargo del premierato es valiosa. Las críticas pueden ser políticas, las críticas pueden ser muy frontales, pero definir la participación de un ministro como algo nocivo o lesivo, yo creo que ya no corresponde al ámbito más aún de un dirigente. Ahora, que uno pueda plantear que esté en desacuerdo con los estilos, con los resultados, eso es evidente y se refleja o se podría reflejar en las encuestas. Pero ese tipo de planteamientos creo yo que no deben ir al ataque personal, ni mucho menos a este tema del Ku Klux Klan. Yo sí me ratifico y ojalá pues que entiendan de que esa es una crítica propia de un parlamentario que quiere el éxito de su gobierno, no para que mañana salgan los editoriales y digan una vez más, ¿no? Yo sí me ratifico en que es necesario mejorar las condiciones de gestión de las políticas públicas y sobre todo de generar que la opinión pública se ponga de nuestra parte, porque los resultados que pueden haber generado toda esa controversia están en función directa de lo que apareció en GFK, 19%. Y ese 19% es una realidad que no podemos nosotros ocultar debajo de este escritorio, dentro de un armario ni cosa por el estilo. Jorge Cheput está contento, Juan Cheput, ¿está satisfecho con el desempeño del presidente del Consejo de Ministros? Yo no puedo evaluar públicamente el comportamiento del presidente del Consejo de Ministros por varias razones. En primer lugar, porque soy miembro de la bancada oficialista. En segundo lugar, porque no Pero ya ha sido crítico antes, ¿ah? No, yo he sido crítico de que tienen que mejorar la actitud política. Pero la evaluación ya es otra cosa. La evaluación es una categoría en la cual yo puedo definir su desempeño en un sentido u otro. El que yo plantee de que mejoren su actitud en relación a políticas públicas es una sugerencia que bien vale en el espacio público de la formación de opinión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el político se desenvuelve en el espacio público del debate. Pero en el espacio público también serían aceptables los comentarios de Villacorta, los comentarios de Violeta, los comentarios de los otros miembros ahí viene la diferenciación. El espacio público, que es el espacio del debate, tiene que ser un espacio cordial, firme, en el cual no se llegue a un nivel de confrontación que degrade ese espacio público. Porque como consecuencia de una buena sugerencia, que dicho sea de paso la dan otros parlamentarios, hay parlamentarios como Gino Costa que también ha planteado públicamente, y eso sí es un llamado de atención a algunos medios, ha hecho un llamado públicamente de que es necesario mejorar las condiciones del gabinete, por ejemplo. Sin embargo, no se le critica. Y yo no veo por qué se le tiene que criticar, porque creo que está bien que él diga una cuestión que es una realidad. Pero sin embargo, si lo mismo lo dice Gilbert Violeta, o Jorge Villacorta, o Salvador Geresi, de inmediato está saboteando el gobierno. Pero es que no lo han dicho igual, ¿eh? Gilbert Violeta dice, ha cuestionado el error de apreciación. No. Ahí sí, Marila, ahí sí es necesario... Esto de decir, no es lo mismo vender cerveza que vender ideas, por ejemplo, ya cruza la línea de lo que es una opinión. Pero me estás dando la razón. ¿No? ¿Por qué? Porque ya acabo de señalar, el espacio público, o sea, de plantear sugerencias públicas, es absolutamente válido. Por eso te digo,
Lo que dice Gino Costa no lo estoy criticando, yo estoy de acuerdo con él y así se comporta un político. El planteamiento de la sugerencia, en la medida que sea cordial, firme y sobre todo de acuerdo a la realidad, se convierte en una especie de catarsis y genera algo. La opinión pública se ve representada y dice, al menos están haciendo algo, se siente representada. Cuando el político enmudece, cuando el político defiende lo indefendible, que me ha sucedido a mí y lo reconozco, lo único que genera es que la opinión pública no se siente identificada y hay mayor rechazo hacia el gobierno. Pero cuando por otra parte ese espacio público del debate se utiliza con expresiones con las cuales yo no puedo estar de acuerdo, como la del Ku Klux Klan o un poco o la de la agresiva sobre el cerveza, tema, generan el efecto contrario y dan una imagen total de desavenencias. una imagen a propósito de Gilbert Violeta, tenemos algunas declaraciones suyas también en el contexto de esta situación. Vamos a escuchar. Yo creo que mantener dos cargos, como se tiene en ese momento, es un problema para él mismo. O sea, no. Es un problema para él. Yo creo ¿Cuál debería conservar personalmente? ¿Cuál es la opinión de Gilbert Violeta? Porque el gabinete necesita una recomposición. Yo diría un Fernando ministro de Economía, no tengo la menor duda de que sería una posición hecho un poco a su formación, a su talla. ¿Coincide con el congresista? ¿Sí? Es decir, Fernando Zavala debería dejar de ser premier. Quitemos el nombre y el apellido y hablemos de las cuerdas separadas. Correcto. Durante muchos años se ha dicho de que en el Perú existía el tema de las cuerdas separadas, la economía va por un lugar y los escándalos políticos y la política por otro, y la economía crecía. ¿Y por qué? Porque el economista, el ministro de Economía, se desenvuelve en el ámbito de lo técnico-político y con un perfil bajo. Pero ¿qué sucede cuando el premier, que por definición es el más político de todos los ministros, porque coordina entre ellos, no es el jefe, es el que coordina entre ellos según la Constitución, es la persona que tiene que responder por seguridad, educación, cambio climático, etcétera, etcétera, salud, ¿no? Y también economía? Pues simplemente no se puede generar esa separación que tanto bien le ha hecho nuestro país de las cuerdas separadas, pues politizas absolutamente todo. Entonces fue un error del presidente. Yo creo que fue un acierto en el corto plazo, que fue como se dijo, que iba a ser por corto plazo, por eso yo lo apoyé públicamente, porque en un contexto en el cual se tenían que hacer una serie de trabajos de cortísimo plazo, entre ellos preparar el presupuesto que se ha presentado el día de hoy, tú necesitabas una continuidad de alguien que yo hubiera estado en el gabinete y por eso Fernando Zavala era la persona adecuada. Pero pensar en 1 año, 2 años, perjudica, y no hablo del gobierno porque es mi obligación como congresista de la República pensar primero en mi país, y eso es lo que debe ser el sino de cualquier político, decir de que el tema de las cuerdas separadas, que era tan positivo para el Perú, la política por allá y la economía por acá, se complica cuando tienes a la misma persona en ambas carteras. Y desde ese punto de vista yo creo que el presidente es lo suficientemente sabio y tiene la suficiente experiencia y tiene el suficiente temperamento como para saber de que eso tiene que ser solucionado en algún momento y hay que darle la tranquilidad al presidente para que tome sus decisiones. ¿Pero se lo ha planteado la bancada del presidente? No, porque recién está surgiendo el tema. Las coyunturas... Pero no recién está surgiendo el tema. ¿Cuánto tiempo tiene Fernando Zavala? Bueno, como te dije, yo lo apoyé inicialmente porque la posición era tan solo por un mes, 2 meses. ¿Y cuándo se han dado cuenta de que la cosa ya no va bien, manteniéndolo a él en los 2 cargos? Bueno, lo bueno de estas entrevistas es que tú planteas preguntas que me permiten desarrollar un concepto. Entonces, desde el momento que tú me preguntas si estoy de acuerdo, es que ha surgido lo que te estoy respondiendo. Y eso es lo bueno del espacio público. ¿Pero se ha dado cuenta hoy en el programa? Esto de las cuerdas ¿sí? separadas lo estoy meditando a raíz de qué. De que es muy difícil cambiarse los sombreros. Pues. Hoy día soy premier, mañana soy ministro, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy difícil. Y a pesar de la gran capacidad que tiene Fernando Zavala... Ayer entonces no estaba convencido. No hablemos de tiempo, hablemos de principios, hablemos de experiencia. La pregunta concreta es, ¿desde cuándo la bancada siente que Fernando Zavala no debe ocupar 2 cargos? Yo no puedo hablar en nombre de la bancada, yo te estoy hablando en términos de mi reflexión. Correcto, su reflexión. ¿A partir de cuándo es que empieza Juan Cheput a reflexionar en torno a que Fernando Zavala no debería ocupar 2 cargos al mismo tiempo? Desde el primer día, desde el primer día. Cuando nosotros conversamos el primer día se nos dijo de que era por 1 mes, 1 mes y medio, que era por cortísimo plazo. Entonces, obviamente, en una circunstancia como esa, con argumentos como que es necesario garantizar una continuidad en el manejo económico, sobre todo ante la circunstancia que el 30 de agosto se tiene que presentar el presupuesto,
pues obviamente es absolutamente válido. Pero se llegó a un acuerdo con el presidente sobre eso, es decir, se estableció, ok, va a estar tanto tiempo aquí y mientras tanto vamos a conocer nombres o una lista de candidatos que podrían sustituirlo, porque, ojo, el cargo de presidente del Consejo de Ministros, usted lo acaba de decir, es el más político de todos y habría que buscar a una personalidad con mucho tino y mucho cuidado, porque fracasar colocando a un presidente del Consejo de Ministros que no tenga la muñeca que se le reclama hoy a Zabala, podría ser un disparo a los pies. Claro, vamos por partes. En primer lugar, yo no puedo presionar al presidente, ni mucho menos, porque ni constitucional ni jerárquicamente yo tendría el atrevimiento de decirle al presidente, oiga, usted tiene la condición de poner al presidente del Consejo de Ministros por una semana. Eso jamás porque no me corresponde y el presidente de la República es el presidente. O sea, los tiempos los maneja él. Desde el momento que se planteó que era por un mes y medio por esa continuidad, era absolutamente válido. Entonces estamos viendo que ante la circunstancia del desgaste, que no lo digo yo, lo dijo el mismo premier, que él se sentía desgastado, lo dijo el día domingo, ante la circunstancia del desgaste, tiene lógica por la razón de que ocupa dos carteras que son muy comprometedoras. Pero por extensión, ante la opinión pública, el desgaste es mayor, porque mientras una garantiza ese tema de las cuerdas separadas del momento que se maneja con pulcritud, con distancia, perfil bajo, en un ambiente eminentemente tecnócrata, el otro te obliga a todo lo contrario, al perfil alto, el de generar percepciones positivas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, hay una confusión de roles ante la opinión pública y me dirán ahorita, no, pero yo lo hice. Me dicen que tenemos un problema con su micro, vamos a cambiarlo, porque no le estamos escuchando nada, pero claro, íbamos al tema de los plazos y en qué momento había que decirlo o no. A mí lo que me preocupa, y creo que a mucha gente también le preocupa, es la capacidad o la coordinación que puede existir entre la bancada, que es el partido finalmente, o los representantes en el Congreso del gobierno y la figura del presidente de la República. Es decir, a ratos uno siente que en ningún momento se sientan ni siquiera a compartir un café. Este es un juego perverso. Porque para mí sería muy fácil contestar todas las afirmaciones que se dice que la bancada no trabaja, sería absolutamente fácil, y decir qué pienso yo del trabajo individual con cada ministro. Sería absolutamente fácil, pero sería también lamentable, pues yo podría decir o cosas muy buenas o cosas muy malas, y según eso se puede generar que uno está o a favor o generando conflictos con el gobierno. Entonces, como nos tenemos que quedar callados, y a partir de ahí generar una sensación de que las otras personas tienen razón, la gente puede decir, la bancada se comporta mal. Entonces, ¿qué me queda? Decir la verdad. Todo lo que nos han pedido se ha cumplido. Absolutamente todo. Por ejemplo. Te puedo mencionar todo, ¿no? Desde el momento que se designa Fernando Zabala, todas las leyes que ha planteado el Ejecutivo, los decretos legislativos, etcétera, etcétera, todo eso, cualquier iniciativa legislativa que han planteado los ministros, nosotros hemos cumplido. Inclusive cuando en algunos casos tenemos que pelear para que de esa manera no prospere. En todos los casos. Y enumerarlas sería realmente muy difícil porque es de todos los días. En algunos casos no se logra, como el viaje. Pero en lo que se refiere al viaje, nosotros teníamos la idea de que no se tenía que discutir porque simplemente era ingenuo pensar que el mismo día que se debatía una interpelación, una moción de interpelación, se plantea pues el viaje del presidente. Nosotros dijimos que no. ¿No fue el momento oportuno para presentarlo? No, en absoluto, no era el momento oportuno y no fue iniciativa de la bancada. ¿Vino del Ejecutivo? Vino del Ejecutivo. Entonces ahí sí hay una diferencia. Ahí hay una diferencia que yo entiendo como necesidad de una premura, ¿no? Pero que tomen en cuenta también las posiciones políticas que nosotros planteamos. Así que no vengan a decir de que la bancada no cumple. Yo saco cara como militante, no como jefe, como coordinador ni como alterno, sino por lo que pienso, por mi bancada. Porque esta bancada es absolutamente leal al presidente de la República, es una bancada que permanentemente está pendiente del presidente de la República y una bancada que ha logrado todo lo que le ha pedido el presidente de la República. Y así va a continuar. ¿Cómo es la relación con los integrantes de la bancada que no forman parte del partido? Yo creo que es cordial, mira, paramos nosotros en reuniones, a veces no podemos asistir porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, hoy día leí en un medio que ayer ha habido una reunión a la cual no han asistido muchos parlamentarios, pero falta la explicación de por qué no es asistido. En primer lugar, porque estamos en semana de representación y los parlamentarios de provincias están en sus circunscripciones. No todos pueden venir porque ya tienen compromisos. Yo no he podido ir porque los días martes yo enseño en San Marcos, de 6 a 10 de la noche, y no puedo dejar mi clase y abandonar a mis alumnos por una reunión que se cita el mismo día, ¿no? Entonces, no es que uno no quiera ir, sino que a veces uno tiene complicaciones
que generan pues que alguien diga no viene, no quiere, que no. Y he dicho, el asambleísmo... Pero eso sí lo calificaríamos como infantil, ¿no? Porque en estos tiempos un WhatsApp, una llamada, oye, hoy tengo clase, hay que postergar la reunión, es un tema de coordinación mínima, es decir, ponerse de acuerdo en la hora y el día para una reunión por eso es algo elemental, señalo. Es mucho más fácil de acuerdo, por eso te señalo, pero por eso te hablo de que son circunstancias, porque al convocarse a una reunión el mismo día en el cual muchos ya han viajado y por lo tanto están por su semana de representación fuera, no significa que no quieran ir, sino que ya han asumido otros compromisos por anticipado que no pueden romper. No es una situación de no querer asistir al compromiso pactado, es una situación que tiene que ver con lo que ya habían pactado anteriormente y ante esta circunstancia obviamente no pueden acercarse. Pero en otras oportunidades yo veo que la bancada se desenvuelve armónicamente, hace sus discusiones y por otro lado, en tiempos como lo que tú dices de WhatsApp, cuando uno quiere comunicarse pues basta con el teléfono. Claro. El problema es que a veces no necesariamente existe ese nivel de comunicación, el deseable, pero sí existe un nivel de comunicación aceptable, que permite que la bancada se comporte adecuadamente cada vez que va al pleno. Claro, porque si me citan y yo no puedo asistir, lo que hago es disculparme. Claro. Envío un mensaje y digo, por este motivo no voy. Y eso no debería suponer una reacción del otro lado de crítica, sino por el contrario, es decir, no podrá venir porque está plenamente justificada su inasistencia. Claro. Ahora, esto no es de esta semana. acuerdo. Hace algunos días ya atrás, Guido Lombardi incluso acá mencionaba con nombre propio, dijo, no tengo miedo, voy a decirte este nombre, habló, lo mencionó, habló del señor Violeta y dijo que era gente pues que no participaba, ¿no? Entonces, no es solo el premier el que ha venido a encender la hoguera el domingo con Guido estas Lombardi declaraciones. se disculpó por WhatsApp y también se disculpó públicamente. Y yo acepto sus disculpas y para mí es un caso cerrado. Él tuvo la caballerosidad de disculparse al día siguiente. ¿Y cómo justificó lo que dijo acá? No sé, habría que preguntarle a él. A mí me bastan con sus disculpas, que son propias de un caballero, y ahí dejo el asunto. Pero entonces, lo que dijo acá era cierto, falso. No sé, pregúntale. O sea, yo lo que te puedo decir es que tanto Gilbert, que lo puso en Twitter, yo que lo leí y lo escuché, y Salvador Geresi, hemos visto su caballerosidad de plantear sus disculpas públicas y creo que ahí queda el asunto. Tenemos también un comentario de la vicepresidenta Mercedes Arauz. Vamos a escucharla. Tenemos que coordinar más internamente, yo no estoy agrediendo a nadie, ¿no? El tema es, realmente estas discusiones son internas, básicamente. Pero no, hay gente que no las interna, o sea, ha salido públicamente. Por eso le estamos pidiendo que no las hagan, que las discusiones son dentro de la bancada y apreciamos esas discusiones políticas. Ya no se le va el tono eso de decir que la bancada del presidente es del Ku Klux Klan, que solo hay gente con ojos verdes. Jorge Villacorta lo ha dicho. Lamentable, ¿no? Digo, pero ya, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay personas que no tienen respeto por el presidente de la República. ¿Coincide? Claro que coincido con Meche. Y sobre todo, yo estoy gratamente sorprendido con Mercedes Arauz, ¿no? Porque, y eso es lo que me extraña, a veces dicen, no hay operadores políticos, por favor. Ignoran por completo el trabajo que hace Meche Arauz en el Congreso, ¿no? Otros como Vicente Ceballos, por ejemplo, el actual vocero, antes Carlos Bruce, ¿no? O sea, te podría mencionar todos. Y Meche destaca en el sentido de la forma como se interrelaciona con otras bancadas, cómo podemos manejar nuestras discrepancias con otras bancadas y a pesar de eso lograr los objetivos. Obviamente yo coincido con lo que ella ha señalado, que las discusiones, en lo que sí podría tener algún tipo de discrepancia, y lo he manifestado, es que yo sí creo que algunas discusiones tienen que ser públicas, porque creo en el debate público y creo en lo que es una democracia desarrollada. El problema es que no muchos saben manejar los límites. No. El caso de Roberto Vieira, por ejemplo, Ya, cuando habla de vacancia presidencial se le expulsó. Ese es un tema de subdesarrollo político y no son mis palabras, sino son palabras de Fukuyama y de Mariano Grondona, en el sentido que el subdesarrollo político es cuando uno no sabe manejarse, en lo que tú acabas de señalar, en el debate público, y se llegan a excesos que impiden la calidad del debate. Parece ya una jornada de troles de Twitter, ¿no? Una cosa así en la cual ¿no? Se agarran como si fuera una jauría. El debate público permite plantear posición sobre un determinado tema y escuchar una respuesta en el mismo sentido de otros. Eso es desarrollo político. Y lamentablemente el Perú, como consecuencia de la ausencia de un sistema de partidos y como consecuencia de lo que hemos pasado en los últimos años, no ha llegado a ese nivel en el cual se comprenda
que el lenguaje público a través del debate en los medios de comunicación es fundamental para formar opinión y es un mecanismo de respeto al ciudadano que tiene que estar informado sobre todo tipo de acción política. Claro, acá están los antecedentes de Vieira y los antecedentes de Moisés Guía. En el caso, por ejemplo, concreto de esto del Ku Klux Klan, ¿no merecería una sanción para Jorge Villacorta? Bueno, él no es de la bancada. En todo caso lo tendría que hacer Peruanos por el Cambio, el Comité Ejecutivo Nacional. En los foros partidarios. Partidarios, porque él no es miembro de la bancada, ¿no? Si fuera de la bancada, ten la absoluta seguridad que estaría sometido a nuestro reglamento interno. Pero ¿no? veamos lo que ha pasado con Kenji Fujimori, en el ámbito partidario. Claro, pero Kenji Fujimori es miembro de la bancada de Fuerza Popular y también miembro del ámbito partidario. En nuestro caso, la bancada es un colectivo en el cual hay personas que pertenecen a Peruanos por el Cambio y personas que son independientes o invitados o podrían pertenecer a otras agrupaciones si es que hubiera una alianza, ¿no? Pero existe un partido, Peruanos por el Cambio. Por supuesto que existe y de repente yo milito en él en algún momento si se cambia de nombre. ¿Por qué? Porque yo creo que se tiene que cambiar de nombre Peruanos por el Cambio, porque la sigla PPK afecta al presidente de la República. Porque, por ejemplo, ante la circunstancia de un evento negativo, el pueblo ve PPK, ¿no? Y ese PPK va al subconsciente y lo asocia al presidente de la República. Y le hace un daño al presidente. ¿Pero no tendría que asociar a la bancada oficialista con el presidente? No, pero no necesariamente se hace a través de una sigla, sino de un comportamiento, de un temperamento, de una acción, de una política pública, de un argumento, una confrontación, un debate. Esos son los mecanismos... Funcionó electoralmente, finalmente. Así es, electoralmente. Pero ahorita estamos en una campaña permanente que es la formación de opinión para generar una percepción favorable al presidente de tal forma que le permita a él incrementar en las encuestas. ¿Cómo funciona la bancada? Es decir, ¿cuántas veces se reúnen? ¿Cuántas veces conversan con el presidente de la República? ¿Cuál es la organización interna si es que la hay? Yo con Vicente Ceballos hablo casi todos los días o nos whatsappeamos, estamos en una coordinación permanente. En el caso de los otros miembros de la bancada también es fluido. La bancada se reúne una vez por semana, a veces yo puedo ir, a veces no, porque coincide con mi sesión en la Comisión de Cultura, que es tan cara para mí. Creo que es la mejor comisión del Congreso, la Comisión de Cultura. Verdaderamente fascinante estar en esa comisión y lamentablemente choca con la hora de la reunión de bancada, que es los martes a las 12, ¿no? Pero trato de hacer los esfuerzos por llegar. Hay una comunicación permanente en lo que se refiere a la bancada. Que algunos no puedan ir es por comisiones o por otros encargos, pero al final se logra el consenso mínimo sobre la base del quórum necesario para tomar decisiones. Y mira, esa es otra cosa. La presencia masiva de los miembros, uno puede tomar como referencia Fuerza Popular, etcétera, etcétera, pero lo que basta en un partido político es que existe el quórum, la decisión, y luego esa decisión se transmite al resto. No hay que pecar de asambleísmo. Por eso te digo, muchas veces dicen, no va a la reunión. Bueno, ¿estamos en una asamblea? ¿Somos accionistas? ¿Qué somos? En política se toma la decisión como consecuencia del consenso, la discusión, lo que haya habido en la bancada, y esa decisión se transmite. En todo caso, que se critique con que no se alinean con la decisión. Y siempre existen pretextos, ¿no? Mis principios, mis valores, mis convicciones, mis amigos, mis enemigos, y no voto como tú. Eso sí me parece mal. Hablamos del caso del señor Villacorta y en efecto, él no es parte de la bancada, por lo tanto correspondería ver en el partido qué sanción, si es que la merece o no, o llamarlo a disciplina. En el caso, por ejemplo, de Salvador Heresi, cuando habla de no es lo mismo vender cerveza que vender ideas, haciendo alusión, ¿eso también no está cruzando la línea ya de la crítica constructiva y el comentario, digamos, la libre expresión que se puede permitir en un ámbito democrático? Claro, yo creo que ese día hubo fuego cruzado, ¿no? Tampoco podemos sancionar al Premier por lo que dijo, ¿no? Porque si se genera pues una reacción... Pero, ok, lo que dijo el Premier fue estos van y estos no van, ni siquiera puso nombre propio. No, pero en este caso no, sí hay como una ironía al desempeño, ¿no? Lo que te quiero decir es de que cuando hay fuego cruzado, se genera pues ese tipo de cuestiones. Para mí lo importante es que ambos ya decidieron conversar. Y conversar en un ámbito como el Premier con el Comité Ejecutivo Nacional. Y eso es lo realmente importante. Tampoco estamos en un campo en el cual la paz tiene que primar, ¿no? A veces hay ese tipo de desavenencias, obviamente son marginales, excepcionales, no son permanentes, y yo creo que a partir de la reunión que se tenga la próxima semana, pues vamos a seguir juntos como hermanos. Muchas críticas apuntan a la bancada y al partido, porque dicen que lo que quieren es puestos en el Ejecutivo, que es por eso el descontento y el reclamo. ¿Debería abrirse la gama, el círculo del presidente para acoger de pronto...? Mira, esa es otra leyenda urbana. Yo jamás he escuchado a Salvador Heresi ni a Gilbert Violeta, y yo mucho menos,
yo he dicho públicamente... Pero podría haber una aspiración legítima, ¿o no? Bueno, podría haber, yo al menos ya he tenido el honor de ser ministro de Estado, y obviamente si el presidente honra a cualquiera de mis compañeros estaré contento que lo hagan, pero en mi caso personal no me quite el sueño, y además yo tengo un encargo... Pero tampoco le desagradaría. No, yo no quisiera plantear eso, porque eso significaría, al decirlo yo de mi parte, como una especie de condicionamiento, sugerencia al presidente, y yo lo dejo a él tranquilo. Yo lo que te quiero decir es que yo tengo un encargo del Congreso de la República, de mis 130 colegas, 129, que me han honrado con ser presidente de la Comisión del Bicentenario. Y ese es un cargo realmente honorable, honroso, que yo quiero cumplir, porque estoy con un grupo humano, 6 parlamentarios, Miki Torres, está Víctor Andrés García Belaúnde, Jorge del Castillo, Morales, el almirante Tubino, ¿no? El general Donaire, y se va a incorporar Luz Salgado, porque la comisión ha decidido que a la Comisión del Bicentenario se incorporan los expresidentes del Congreso, y tenemos un encargo fascinante por delante que me va a quitar, a tal punto que mi semana de representación está en Lima, porque tengo mucho trabajo por la Comisión del Bicentenario. Sí, bueno, entonces, hay una situación que va a cambiar el escenario político en el Parlamento, y es esta decisión del Tribunal Constitucional justamente de declarar inconstitucional esta norma antitránsfuga, ¿no? Yo creo que es un error hacer una serie de inferencias sobre la base de algo que no se ha publicado. ¿A favor o en contra de la decisión del Tribunal Constitucional? Yo creo que el impacto que va a generar es negativo. ¿Por qué? En el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque va a ser un incentivo perverso para la partición de bancadas. Yo, por más que aprecio a mis amigos que están involucrados en este tema, y lo he dicho públicamente, creo de que no sería bueno para el Parlamento que se genere esta diáspora como consecuencia de esta decisión del Tribunal Constitucional. ¿Para el Parlamento o para la bancada de ustedes? Porque Gilbert Violeta no, hablo del Parlamento. Ha estado muy interesado en conseguir el fallo. Bueno, en este caso yo pienso en el país. Mira, no hubiéramos elegido al magistrado del Tribunal Constitucional, al doctor Ferrero. No hubiéramos elegido a Walter Gutiérrez como defensor del pueblo. No hubiéramos elegido al Contralor si tuviéramos 12 bancadas. Entonces, pero el tribunal... ¿podríamos apostar a que la bancada no se va a desintegrar una vez que se entre en vigencia esta norma? Yo no podría inferir eso, porque los hechos políticos no pueden a veces son tan complejos. Pero me está diciendo que la bancada es consistente, que se van a sentar a dialogar y que lo que ha habido es lo que ha sucedido esta semana es una anécdota. Tanto Gilbert como Salvador Jerez, bajo esa premisa podríamos decir entonces está todo maravilloso y sumamente bien encaminado y acá no pasará nada, no tendrá ningún impacto y no hay ningún peligro si es que se prueba o finalmente se da el fallo, se publica y entra en vigencia. Un político no puede señalar eso, de que sobre la base de un hoy va a haber un futuro maravilloso. Los futuros cambian y la política está en función directa de la coyuntura. Si un político dice todo va a ser maravilloso porque hoy es el mundo ideal, pues simplemente no es un político. El tema es que las cambia cosas mucho. pueden cambiar. Es que hoy se amistan y hoy hablan de una reunión y al día siguiente nuevamente salen con exabruptos de verdad bastante elevados que lo que hacen es transmitirle a la población una situación que no hace sino debilitar la posición del presidente, que bastante debilitada está. Yo no puedo calificar de exabrupto a lo que han sido planteamientos políticos correctos. Pero hablemos concretamente, Eresi, cuando habla de las cervezas, en alusión al trabajo de Fernando Zavala en una empresa privada, por ejemplo. Hablemos, bueno ya, el señor Villacorta no es parte de la bancada, pero igual todos han estado hablando no en un tono pausado como el que usted me está transmitiendo ahora, sino... ha llamado la atención, ocupan titulares, ocupan primeras planas, ocupan espacio en las redes sociales, hay opiniones, se miden encuestas la sensación y lo que uno siente, y usted que es político de larga data lo sabe, hay una percepción. En economía y en política la percepción es sumamente delicada y la percepción que uno tiene es que el presidente no solamente lucha contra el fujimorismo, sino también que tiene unos líos internos que no sabe cómo manejar. Y por eso mismo, ¿por qué le das oxígeno a ese caso? Si ya volvamos la página. Ya pertenece al pasado. No, ya no le pero no hemos volteado la página, todavía no hay una reunión. Se van a reunir. Además tampoco podemos predecir el futuro, me acaba de decir. No, pero yo te acabo de señalar que declaraciones de hoy de ambas partes han dicho que ya todo se arregló y que se van a reunir y han cesado en los agravios. Si los agravios continuaran, tendrías toda la razón en señalarlo. Ya no le des oxígeno, porque eso ya pertenece al pasado. Ahorita estamos trabajando armónicamente, no estamos tratando ese tema. Hoy están trabajando armónicamente. Así es. El ayer es el ayer. Yo no soy hombre que mira hacia atrás, ¿eh? No soy hombre que mira hacia atrás. Yo acepto el hoy hacia adelante, es de que ya ese asunto pasó a la historia, si bien es cierto, generó polémica, ya no pertenece al imaginario hoy. Hoy día son otros los problemas, los profesores, el tema del presupuesto, etcétera, etcétera. Y en función de eso se van a reunir ese día jueves, que dicho sea de paso, el jueves también va el premier
El próximo jueves va el Premier al Congreso y el día viernes tenemos la interpelación, así que otros asuntos más importantes de Estado vinculados al país y su buena marcha son los que nos interesan. Una última pregunta. ¿El congresista Juan Cheput está de acuerdo con el gobierno? Por supuesto, ¿por qué no? ¿Con el plan que se está llevando a cabo, con la tarea de los ministros? Yo estoy de acuerdo con la gestión que viene haciendo el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, basada en una cuestión... ¿El manejo de la huelga de profesores? El manejo de la huelga de profesores es un asunto bien complejo, en el cual hay una serie de aristas. Yo sí ahí tengo una crítica a todo el embalse generado por Jaime Saavedra en la gestión anterior y parte de la actual, pero en fin, eso será materia de otra polémica, pero no se le puede echar la culpa. ¿Estuvo a favor de mantener a Saavedra en el gabinete? No, es pública mi posición fue pública, a favor de la censura. Eso no es algo que esté oculto. Yo soy una persona vinculada al mundo académico y sé perfectamente. ¿Y estas opiniones se las dice al presidente? Por supuesto, mi oposición fue ¿Cuándo pública. fue la última vez que habló con Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, en la última reunión, hace una semana más o menos. ¿Todo bien? Todo bien. No te digo de que la relación con el presidente es de primer nivel. Mira, el presidente es una persona espectacular. Es un hombre sabio, que tiene la cabeza fría, que es una persona que está pensando en el mediano y largo plazo. ¿Y entonces por qué le dijo públicamente a Gilbert Violeta que tenía que controlar a Ceballos? Fue que le dijo. ¿Quién le dijo? El presidente. Vimos el video y seguramente no lo olvidan los televidentes. ¿A que se iba a ganar el premio Nobel? Que por algo lo dijo, ¿no? Era el presidente con el vocero de la bancada pidiéndole por favor que controle a sus congresistas. Yo me reía carcajadas porque esa franqueza del presidente, porque mira, el presidente ¿Pero sabe fue franqueza o fue una situación de por favor hagan algo? Por favor, mira, algunas cosas tenemos que tomarlas con la generosidad de la risa porque simplemente obedecen a eso, a un momento en el cual el presidente se expresa con una franqueza que verdaderamente Pero le está costando es contundente. mucho la franqueza. No, para nada. ¿Sabes por qué? Porque es una realidad que cualquier bancada es un mundo complejo. Mira, en Acción Popular una cosa dice Johnny y otra cosa dice Vitocho. Y se llevan bien. En el Frente Amplio son 19 y los 19 piensan distinto. Y a tal punto que han formado dos bancadas, ¿no? Entonces tenemos en Peruanos por el Cambio que hay desavenencias. Mira lo que ha pasado entre Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Javier Velázquez en el APRA. 3 personas que tienen gran oficio político y son excelentes parlamentarios que también muestran discrepancias públicas. Esa es la política acá y en la China. Entonces, en la medida que entendamos que van a haber desavenencias y mañana coincidencias, pues ese es el mundo de la política. La política es la coyuntura. Pero independientemente de eso, todas las personas que te he mencionado, todos esos políticos notables que te he planteado ahorita, ten la absoluta seguridad que los 130 congresistas, si se trata del Perú, están unidos. ¿Estaría a favor de un gabinete multipartidario? Yo creo que eso dependerá del presidente. Pero pido su opinión como político. ¿Sería a favor por las circunstancias que se están viviendo? En las circunstancias actuales no veo yo eso como una opción. La verdad es que no lo veo. Muy bien. Y creo yo que el presidente en todo caso medirá los tiempos si es que cree conveniente eso. En todo caso, ahorita yo no veo una situación como esa. Acá me dicen que le pregunte si el ceviche y la pachamanca son peruanos. Por supuesto que son peruanos. Son peruanos, ¿no es cierto? Y el presidente no ha cuestionado eso, jamás. El presidente lo que no, sí, pues, esa sí hay que reconocerla. Ha venido demasiado político y demasiado diplomático. Yo entiendo que el contexto llama a que usted venga acá a calmar las aguas, pero el presidente metió la pata. El presidente de la República es una persona muy culta. Y como tal ha intentado hacer docencia, pero de ninguna manera ha habido mala voluntad de su parte. Entonces, si vamos a hacer de eso una tormenta, pues es una tormenta acá. Ya todo el mundo sabe que el ceviche es peruanazo, ¿no? Y que la pachamanca es andina y ahí no hay ningún problema y el presidente simplemente actúa con buena voluntad. No hagamos tormentas en un vaso de agua tampoco. Dejemos al presidente tranquilo que trabaje bien. Ok, ojalá que así sea y que las aguas realmente se calmen por el bien, por supuesto, de la gobernabilidad. Muchísimas gracias, gracias a ti, Mari, por haber estado con nosotros. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más en 2017.